Buenos días desde Hiroshima, Japón. Hoy, como todas las experiencias que hemos tenido en Japón, hoy vamos a tener única y representativa de todos los japoneses, o la mayoría. Vamos a vivir por un solo día en un hotel cápsula. Ya les voy a mostrar qué es un hotel cápsula y todo lo que representa para la cultura japonesa. Vengan conmigo. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un hotel cápsula? Básicamente un hotel cápsula es un lugar donde te ofrecen una habitación con una cama y tiene espacios compartidos como son las duchas y los baños. Estos espacios son minimalistas y tienen tradición en Japón de hace mucho tiempo, porque buscan saciar una necesidad en específico, que ya se las voy a contar. Mientras tanto, vamos a recorrer. Este en particular tiene 5 pisos. El primero es la lavandería, el segundo es la recepción, 3, 4 y 5 son habitaciones. Estoy hablando pasito porque esto es un lugar de descanso. Adicional, hay espacios dentro del hotel cápsula que te permiten relajarte. Por ejemplo, este espacio es un espacio para hacer yoga. Obviamente estamos en Japón y se cuida mucho ese tipo de cultura, donde hay gente que igual, donde tienen que trabajar, tienen que hacer sus labores, tienen que descansar, también sacan tiempo para estar bien, para conectar, para hacer su yoga, para continuar con el día a día. Hay lugarcitos para calentar tu comida, obviamente, cafecitos, lo que requieras. Aquí puedes sacar el vasito y servir tu café, todo completamente equipado. Y si eres fumador, tienes una zona solamente para fumadores. Esto es otro tema que se maneja en todo Japón, es que no en todas partes se puede fumar, obviamente, porque es un tema social. Bueno, ya está completamente acomodada. Esta es la habitación, ya se la voy a mostrar. Este espacio solo mide 2 metros de largo por 1 de ancho por 1,25 de alto. O sea, es una cajita donde literal yo quedo al ras, que mido 1,88, completamente al ras. Pero entendamos por qué se hicieron estos hoteles o por qué funcionan y tienen tanta fama y es tan apreciado por los japoneses. Principalmente estos hoteles están enfocados a esas personas asalariadas que tienen sus trabajos muy lejos de la ciudad donde trabajan, que a las empresas muchas veces les sale mucho más barato pagarles un hotel cápsula que estar pagándoles los trayectos de ida y vuelta. O simplemente, si la empresa pues no te paga, para ellos es mucho más económico estar en un hotel porque solo necesitan dormir y tienen todas sus comodidades que estar trasladándose entre ciudades. Adicional a esto, hay un tema cultural en Japón y es que realmente llegar a casa cuando estás borracho después de una fiesta o trasnochado no es bien visto. Entonces los jóvenes o no tan jóvenes, también una parte de señores ya grandes, entiende que prefieren pasar la noche en otro lugar, en un hotel cápsula como estos, y llegar al día siguiente a casa. Para ellos eso es respetar su hogar y prefieren hacerlo de esa manera. Otra de las razones por qué estos lugares son tan apreciados por los japoneses es porque la renta en Japón es realmente cara. Entonces muchos no tienen cómo pagar esa renta, entonces prefieren estar en estos lugares donde te permite dormir y vivir de esta manera. Creo que el japonés como tal es algo solitario, entonces creo que estos lugares le ayudan mucho a poder pasar la noche en algún lugar. Esta es básicamente la habitación. Por acá tiene un televisor. Respetan mucho el silencio, incluso yo estoy hablando demasiado duro. Tienes acá el control del televisor, básicamente hay aire acondicionado. Aquí hay un extractor de fuego, me imagino yo por seguridad también. Por acá está el reloj, está una alarma, por acá están las luces, se gradúan las luces de entrada y de salida. Por acá está una de las luces también, que son los laterales. Ah, y acá tiene... aquí está el aire, encontramos el aire. Si hay aire acondicionado, pensé que el aire acondicionado era de afuera, pero no. Aquí adentro hay aire completamente, y acá tienes también para conectar, si duermes de este lado, los mismos audífonos. Y por acá básicamente tienes con qué poner tu celular, un cargador USB y cargador normal de luz. Esa es la habitación, no hay más. Obviamente no se puede fumar. Aquí está el espacio y ya les voy a mostrar cómo quedó yo. Ese es. Todavía me falta como un pedacito para llegar al final, o sea, si hay 2 metros, perfectamente una persona de 2 metros cabe aquí exacta.
Esta habitación es una habitación especial porque tiene una habitación arriba y otra abajo. Y créanme que no lo queríamos así, pero realmente en Japón esto está diseñado para los hombres. Estamos en pleno siglo XXI y hay muchos hoteles que todavía no tienen esa mente tan abierta y solamente diseña estos hoteles cápsula para hombres. Es muy difícil que las mujeres puedan entrar a estos lugares. Después de tanto buscar, llegamos hasta Hiroshima y encontramos este hotel que permite hombres y mujeres dentro de esta habitación. Pero como nosotros éramos pareja, era mejor estar en este tipo de habitación que son como dos dentro de otra para tener como esa privacidad y esa tranquilidad de mano en estos espacios. Cuando entras básicamente tienes un locker, por cada cama lo tiene, hay unas chanclitas donde poner como la maleta, aquí hay como un refresh porque estamos en verano y la ropa coge un olor muy fuerte, lo vimos nosotros, y tiene como una cajita feliz. Ya vamos a ver qué trae la cajita feliz. Tenemos toalla para cuerpo, tenemos toalla para manos, tenemos una pijama, que es como, esto lo utilizan mucho en los hoteles japoneses y es como de estar, o sea, como quítate la ropa que tienes y ponte este tipo de pijamas. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? En 3, 2, 1. Ya tenemos el merch. Ya con el merch, esta es la zona de los baños. Puedes coger tu cepillito de dientes, tu cepillo para el cabello, coger tu máquina de afeitar, jaboncito, vasito para cepillarte los dientes. Las mujeres, si necesitan secador, tienen secador sin ningún problema. Creo que esto es para manejar el aire, pañuelitos, tienen para desinfectarse las manos. 20 de 10. Miren lo que les decía, este hotel es unisex, por favor, ser como considerado, decente al mismo tiempo, y así deberían de ser en todos los hoteles del mundo de este tipo. Estos hoteles están cogiendo mucha fuerza entre los occidentales y son una competencia directa casi que con un hostal. Es un concepto completamente distinto. Aquí se mantiene el silencio, no hay ese mood de fiesta que se ve en los hostales, no hay esa algarabía, planes, salir a turistear. Es un lugar de completa paz y muchos turistas querían encontrar eso, tener un lugar que fuera muy tranquilo, que les permitiera solamente dormir porque el restante de día lo van a recorrer en la ciudad. Adicional a esto, estos hoteles se están posicionando porque tienen como gadgetsitos o cosas adicionales que no dan los otros. Entonces unos tienen días completos de helado libre, café en barras, comidas en algunos lugares, snacks ilimitados. Eso está haciendo que la competencia entre estos hoteles y los hostales, que son lo próximo que más o menos se le parece, esté súper reñida. Por eso hoy en día en Japón hay hoteles que modificaron completamente su forma de funcionar para cambiarse a este estilo, que la verdad está brutal. Lavamanos aseados 100%, baños 20 de 10, de los tecnológicos 100%. Ya saben que estamos recorriendo todo Japón, estamos cansados, hace rato no me meto una buena ducha y creo que el hotel cápsula es una buena experiencia. Y para una buena ducha requerimos afeitarnos muy bien. Y estas son las duchas. Espacio, hay mucho espacio, baldecito, está donde pones las toallas. No todo el mundo nos puede ver. Importante, acondicionador, champú, buen jabón para el cuerpo. Buen baño, después de una buena bañada, una buena comida. Vamos a dar cuenta que no hay restaurante en el hotel, así que vamos para afuera. La encargada de escoger la comida del día de hoy, sí señores. Acompáñenos a comer. Venimos a un lugar mexicano que lo atienden japoneses. Vamos a ver qué tal la comida. Cogido por... La que está un poco cansada de los japoneses, aunque lo ame. Eso es buena noticia. Hay un buen augurio y es que en pleno restaurante hay una bench press. Buena señal. En esta nos las pasamos todo el viaje traduciendo las cartas japonesas. Poco a poco hemos venido perfeccionando. Nachos. Ajá. Yes. This is not spicy.
Poquito. Alambre. Ya. Escogimos un lugar brutal. Mientras que comes, puedes entrenar. Excelente servicio. Listos para dormir. Estos lugares tienen una connotación importante y es que al no tener la licencia hotelera, ellos no pueden cerrar tus habitaciones con candado. Y este factor hace que estos lugares sean un poco más baratos que los hoteles. Buenos días. Amor, buenos días. ¿Cómo amaneces? Tengo mucho sueño. ¿Cómo pasaste la noche? Me dio mucho calor. Yo no cabía realmente en la cama porque la cobija no me alcanzaba hasta los pies. La otra desventaja es que el relojito, la alarma que sonó, siempre está alumbrando. Entonces toda la noche vas a tener como una luz en la cara y si te cambias de lado pues la vas a tener encima. El espacio es realmente reducido. Yo me movía por un lado y me encontraba con la mesita de noche, el televisor. Pidieron los extranjeros que hicieron mucha bulla. Aunque el lugar es silencioso, igual hay gente que se mueve constantemente en muchas horas. Unos salen, otros entran, otros no respetan el silencio. La cama está buena, podemos descansar. Así que es una buena opción para quedarse poquitas noches y muy rápidas. Hasta que el video de hoy, aunque esto suene completamente divertido para nosotros los extranjeros, 2 metros por 1 es la realidad de muchos japoneses constantemente. Vengan a estos lugares, disfrútenlos, conózcanlos, pero entiendan que este es el día a día de muchos japoneses.